Buenas, profesora Mónica Martínez, compañeros. El día de hoy mi grupo conformado por Nicole Hernández, Dayana Martínez, Roberto Rebolledo, Lady Suárez y mi persona, Eli José Rosales Ramos, les venimos a presentar la exposición correspondiente al curso teórico de genética respecto al tema de síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es fundamental para el estudio de diversos campos de la medicina, desde las bases moleculares de las enfermedades genéticas, pasando por el desarrollo de antibióticos hasta la expresión de proteínas recombinantes como fármacos reactivos de laboratorios clínicos. Como uno de los conceptos fundamentales de la biología, la síntesis de proteínas es tan compleja que muchos creen que evolucionó una sola vez, otorgando a la máquina de síntesis de proteínas de todos los organismos del planeta un ancestro común. De presentar ciertas similitudes subyacentes en su mecanismo, la síntesis de proteínas en las tres principales líneas de descendencia, bacterias, arqueas y eucariotas, han divergido hasta el punto de que han surgido diferentes mecanismos sustanciales. Estas diferencias se han aprovechado en la naturaleza, ya que los organismos producen compuestos que atacan a la máquina de síntesis de proteínas de los competidores en su lucha por recursos limitados. La ciencia ha modificado muchos de estos compuestos que atacan sobre la máquina de síntesis proteica en microorganismos patógenos para su uso clínico como antibióticos. A medida que avanza nuestra comprensión de los mecanismos de la síntesis de proteínas, es probable que este conocimiento tenga innumerables aplicaciones adicionales en la medicina, en la investigación y en la industria. Bueno, mi nombre es Lady Suárez y voy a estar explicando algunas funciones de las micromoléculas. Pues en la síntesis de proteínas hay una interacción muy compleja entre muchas micromoléculas, en este caso los ribosomas, también el ARN mensajero y el ARN pues, de transferencia. Además de esto voy a estar hablando del código genético. Iniciamos hablando sobre los ribosomas. El ribosoma eucariota tiene dos subunidades, una subunidad pequeña de 40 Svenger y una subunidad grande de 60 Svenger. En conjunto, el ribosoma eucariota es de 80 Svenger. Existen varios sitios de importancia funcional, pero los más importantes son los sitios A de aminoácido, P de peptilo y E de salida. El ribosoma eucariota es un conjunto ribonucleoproteico compuesto por 4 ARN y 80 proteínas. Muchas de las funciones del ribosoma, incluida la catalización de la formación de enlaces peptídicos, se atribuyen al ARN ribosomático. El ARN ribosómico, en lugar de a las proteínas ribosómicas, que desempeñan un papel principal en el embalaje de las subunidades. Los ribosomas pueden encontrarse adheridos a las membranas del retículo endoplasmático o libres en el citoplasma. Los ribosomas bacterianos tienen dos subunidades de 30 Svenger y 50 Svenger que se unen para formar una partícula de 70 Svenger. En general, los ribosomas bacterianos son más pequeños que sus homólogos eucariotas, incluyendo menos proteínas ribosómicas de 55 y ARN ribosómico más cortos, 3 en total. Ciertas regiones del ARN ribosómico y algunas proteínas ribosomáticas o ribosómicas se conservan entre bacterias y eucariotas. Otras regiones de ARN ribosómico y proteínas son exclusivas de eucariotas o bacterias y explican en parte las diferencias en los mecanismos de síntesis proteica descritas anteriormente. Las células eucariotas contienen un segundo tipo de ribosoma presente en la mitocondria, que mantiene un sistema de síntesis de proteínas distinto al del citoplasma. A pesar de su presencia en las células eucariotas, el origen del ribosoma mitocondrial se remonta a las bacterias, lo que concuerda con la teoría endosimbionte del origen mitocondrial. Se debe tener cuidado durante el desarrollo de antibióticos para evitar afectar las características del
ribosoma mitocondrial compartidas con los ribosomas bacterianos. Por otro lado, el ARN mensajero es otro tipo de ácido ribonucleico que transporta la sección codificante de un gen para la síntesis de proteína. Contiene fragmentos de secuencias codificantes y no codificantes. Las secuencias codificantes agrupan los núcleos en codones, que son 3 nucleótidos específicos que corresponden a un aminoácido específico, especificado por el código genético. Por otra parte, el ARN de transferencia son adaptadores que se unen la secuencia de nucleótidos de los ARN mensajeros con la secuencia de aminoácidos de una proteína en crecimiento. Los ARN de transferencia adoptan una estructura secundaria similar a una hoja de trébol, con un aminoácido unido a su extremo 3' mediante un enlace éster y un tramo de 3 nucleótidos en la base de la hoja de trébol, denominado anticodón. Las 3 bases del anticodón se aparean con secuencias de codones complementarias en un ARN mensajero durante el proceso de síntesis proteica. Esta interacción de apareamiento de bases desempeña un papel fundamental en la estructura del código genético del ARN mensajero a la proteína. Existen 20 aminoácidos ARN de transferencia, sintetasas diferentes, una para cada uno de los 20 aminoácidos comunes. Una vez que un aminoácido se une a un ARN de transferencia cognado, se denomina aminoácido ARN transferencia o ARN transferencia cargado. La secuencia del código genético son 3 nucleótidos que originalmente codificaron el genoma de un organismo y que especifican los aminoácidos individuales que se encuentran en las proteínas. Hay 20 aminoácidos comunes utilizados por la maquinaria sistemática de proteínas y 64 posibles permutaciones de secuencias de las 4 bases utilizadas para especificar los 20 aminoácidos. Los primeros estudios revelaron que el código estaba degenerado con muchos de los aminoácidos especificados por múltiples combinaciones de 3 bases. En general, cuando varios codones especifican un solo aminoácido, la degeneración se encuentra en la tercera posición o bamboleo. 61 de las 64 permutaciones de secuencias especifican aminoácidos, mientras que 3 de las permutaciones de secuencias sirven como codones de parada para terminar la síntesis de proteínas. Si bien inicialmente se pensó que era el mismo para todos los organismos vivos, los científicos ahora saben que hay un pequeño número de desviaciones del código universal que se encuentran en las mitocondrias y especies bacterianas específicas. El código genético y enfermedades humanas. La lectura adecuada del código genético es esencial para la salud humana. Las mutaciones que alteran las secuencias codificantes de proteínas pueden afectarlas de diversas maneras. El efecto de las mutaciones en la secuencia codificante puede clasificarse como sinónima o no sinónima, dependiendo de si se prevé que alteren la estructura primaria de una proteína. Las mutaciones sinónimas se relacionan con la degeneración del código y con el hecho de que los cambios en la secuencia de bases pueden no afectar al aminoácido que presenta un codón, aunque cabe destacar que algunas mutaciones sinónimas pueden afectar el empalme del pre-ARN mensajero y por lo tanto influir en la estructura primaria de una proteína. Las mutaciones sinónimas suelen ubicarse en la tercera posición de un codón. Las mutaciones no sinónimas se dividen en 3 clases diferentes. Mutaciones sin sentido, en las que hay sustitución de un aminoácido por otro.
mutaciones sin sentido que introducen un codón de terminación prematura en una secuencia de ARN mensajero. Estas mutaciones suelen resultar en una proteína truncada. Las mutaciones por desplazamiento del marco de lectura son resultado de mutaciones de inserción o de lesión que cambian el marco de lectura de una secuencia codificante de modo que la secuencia posterior al evento mutacional ya no codifica la secuencia de aminoácidos correctos de una proteína. El proceso de síntesis de proteínas requiere múltiples proteínas no ribosómicas que participan transitoriamente durante las fases de iniciación, elongación y terminación de la síntesis de proteínas. Estos factores reciben su nombre según la fase en la que funciona. Por ejemplo, los factores de iniciación eucariota. Esto es dado a la importancia de la expresión proteica para las propiedades fenotípicas de una célula. Los errores en el proteoma celular también pueden ser manifestados en todos los niveles de la lectura correcta de la información genética. Desde el gen hasta la proteína pueden tener también amplias implicaciones para nuestra salud. Al contrario, los ribosomas que traducen el ARN mensajero que codifican proteínas destinadas a la secreción celular o proteínas residentes del retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, el lisosoma o la membrana plasmática se localizan en la membrana del retículo endoplasmático. Este proceso de ensamblaje define un compartimiento del núcleo denominado nucleolo. El ensamblaje del ribosoma es un proceso complejo que involucra cientos de factores accesorios que se asocian transitoriamente con subunidades ribosómicas durante su maduración. Si bien sabemos, la mayoría de los pasos involucrados en la maduración de las subunidades ribosómicas ocurren dentro del nucleolo antes de que las subunidades salgan a través de los poros nucleares. Los pasos finales de la maduración de las subunidades ocurren en el citoplasma. A nivel celular, en esta la célula eucariota está compartimentada con diferentes compartimentos celulares definidos por membranas biológicas. La síntesis de componentes de la maquinaria traduccional comienza en la transcripción del ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. En el núcleo, donde las ARN de polimerasa 2, 3 y 1 respectivamente. Las ARN de transferencia y las ARN mensajeras se codifican haciendo proteínas ribosómicas donde salen del núcleo y estos últimos se traducen en el citoplasma. Las proteínas ribosómicas luego regresan al núcleo donde se ensamblan jerárquicamente en el ARN ribosomal donde son transcritos al ARN polimerasa 1. Siguiendo con la traducción, tenemos que esta se divide en 3 etapas, las cuales son iniciación, elongación y terminación. La iniciación consiste en identificar el sitio exacto en la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero para iniciar la traducción. Esta lectura del ARN mensajero se hace cada 3 nucleótidos, es decir, cada 3 nucleótidos equivalen a un aminoácido. De esta manera se da paso entonces a la elongación, que es la adición continua de aminoácidos a la cadena de producción de la proteína que se quiere realizar. Entonces, tenemos que la elongación se da a medida que el ribosoma se desplaza a lo largo del ARN mensajero leyendo cada 3 grupos de nucleótidos que especifican cada aminoácido y se van añadiendo a la cadena polipéptica en crecimiento. Finalmente, se tiene que la terminación ocurre cuando el ribosoma encuentra uno de los 3 codones de terminación y la proteína completa se libera del cromosoma. Estos codones de terminación pueden ser uracilo, adenina, adenina o uracilo, adenina y guanina o uracilo, guanina y adenina. Uno de estos 3 codones son los que permiten que la finalización de la proteína se dé y termine el proceso de traducción. Bueno, mi nombre es Roberto Carlos Augar Rebolledo y continuando con el tema, también cabe resaltar que la síntesis de proteínas
es como el paso clave que la información que está en nuestro ADN se convierta en proteínas, las cuales son las que hacen funcionar a nuestro cuerpo claramente. Primero el ARN mensajero y luego esa información se traduce en los ribosomas, que son pequeñas fábricas de proteínas. Y bueno, los ribosomas pueden estar en bacterias o en células humanas, y aunque podemos decir que son parecidos, no son iguales. En humanos son un poco más grandes y en las bacterias claramente son un poco más pequeños. Bueno, dentro de los ribosomas hay, podríamos decir que 3 puestos de trabajo, que son el sitio A, el sitio P y el sitio E. Estos son los que se encargan de recibir, procesar y sacar los ingredientes, si así le podemos decir. Y bueno, también podemos decir que en este proceso participa el ARN, o bueno, el ARN de transferencia. Este lleva los aminoácidos, que son los bloques con los que se construyen las proteínas, y los factores proteicos, que son los que ayudan a que todo empiece, que todo avance en completo orden. El código genético es como un diccionario, si así lo podemos decir. Cada 3 letras del ARN significa un aminoácido. Cuando este código se altera por mutación, pueden aparecer enfermedades como por ejemplo la anemia de células falciformes. Un simple cambio de estas en un aminoácido hace que los glóbulos rojos se deformen. O en la distrofia muscular de Duchenne, un error puede provocar que la proteína distrofia salga incompleta o no salga como se espera.